Ser podcast. La Ventana con Iñaki de la Torre. Como tiene que ser, con Elia Fernández. Las 6:37, todavía tenemos un buen rato para hablar con Elia Fernández, efectivamente, que está en Radio Vigo. ¿Cómo estás, Elia? No está. Elia Fernández está... Sí, ahora sí que la tenemos. Elia, ¿cómo estás? Estoy. Pues bien, ahí. Igual porque estoy a un ritmo así un poco más pausado esta semana de estar aquí al nivel del mar. Claro, es que estás en California. Efectivamente. Ahí estás, un gustazo. Estaba yo pensando si tú ves mucho movimiento con esto del eclipse ahora por allí, por aquella zona, por Vigo. Por aquí está un poco menos porque no estamos en la zona cero, claro. Pero sí que está mucha gente subiéndose hacia la zona de Coruña, que es donde se va a ver mejor. Así que yo me quedo aquí contigo, me lo pierdo y evito todo ese daño ocular con el que nos están amenazando, que también hablaremos de eso en el tema de hoy, si quieres. Claro que vamos a hablar de ello, porque el tema de hoy, como siempre, es uno de esos dilemas en los que primero Elia Fernández nos dice cómo dicen las convenciones que tienen que ser las cosas y luego nos lo rompe todo porque esa es su función y nos hace volver a pensar, ¿está bien que las cosas sean como nos han dicho que tienen que ser? Exacto. Cuéntame, venga. Y en este caso vamos con uno de los temazos en los que la contradicción entra más en juego, porque vamos a hablar de los hijos. Yo no tengo, pero lo que veo alrededor me parece complicado. Así es. Yo creo que el tener hijos nos devuelve muchas cosas. Nos dice tanto cómo somos como padres, como cómo hemos sido nosotros como hijos y cómo somos con respecto a todo el entorno que inevitablemente se relaciona con el hecho de la paternidad y la maternidad, ¿no? Porque cada uno tiene su propia idea de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que tiene que ser, porque así a priori tenemos como la teoría, ¿no? De cómo tiene que ser un buen padre. A ver, ¿cómo tiene que ser un buen padre? Pues ya empezamos complicando las cosas, porque tiene que estar presente pero sin sobreproteger. Tiene que poner límites, pero tampoco ser excesivamente autoritario. Tiene que validar emociones, pero no hay que evitar las frustraciones. Tenemos que escuchar, pero también que educar. Vale. Informarnos, pero sin obsesionarnos, que ahí te iba con lo del eclipse, que ahora todos los que tenemos niños es como que los queremos meter en una urna hasta que pase por si acaso, ¿no? Sí. Entonces, nunca habíamos tenido tantas herramientas para criar, pero nunca nos habíamos sentido tan inseguros haciéndolo. Y luego está el tema generacional, porque a ti, por ejemplo, si te pregunto qué se te pedía como hijo, como buen hijo, para que estuvieran tranquilos. Pues yo creo que consideración, o sea, que no hiciera pasar mal rato a nadie, a ninguno de los lados de la familia, ni hacia los padres ni hacia los hermanos. Mira, y qué luego interesante. eso sí, era eso, yo creo. Pues probablemente sí, tus abuelos pensaban que un niño educado es un niño obediente. La generación más de los padres era como que los niños teníamos que aprender para esforzarnos y tener un futuro. Y ahora, sin embargo, el abanico se abre y hablamos de apego, regulación emocional, crianza consciente, autoestima, neurodesarrollo. Entonces, yo parece una pregunto, carrera de psicología esto. Correcto, ¿hemos mejorado o simplemente hemos cambiado las exigencias hacia un lugar un poco inasumible? Digo yo que parece una carrera de psicología y mira, pues ya que nos ponemos mejor invitamos a una psicóloga que has traído tú hoy a la ventana y para que nos vaya deshaciendo los nudos de todos estos problemas que nos has planteado. Se ha traído como invitada, que está conmigo aquí en el estudio de Radio Madrid, a Alicia Banderas, que es psicóloga, escritora y divulgadora. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes, un placer poder compartir este temazo. Esto es un temazo, sí. Tenemos solamente como 15 minutos, pero daría como para 15 horas. O 15 años. Así que si queréis empalmamos con el hoy por hoy y ya está. Elia, venga, dispara. ¿Cuál es el primer dilema? ¿Cuáles son los padres perfectos? Estabas preguntándote, ¿no? Exacto, y sí, tenemos ahora más presión que nunca para eso, para hacerlo bien. Pues sí, yo diría que sí, que es que estamos ante un perfeccionismo y una autoexigencia como nunca.
Tenemos, claro, vivimos una sociedad en la que parece que podemos saberlo todo, controlarlo todo, acceso al conocimiento, a un ascensor social, ¿no? Nosotros, o nuestra generación, como niños, pues a lo mejor no teníamos ciertas oportunidades que ahora se dan, incluso para cursar actividades escolares, estudiar fuera, ¿no? Entonces esto es una carrera hacia no sabemos dónde, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿pero qué ocurre? Voy a decir algo que igual escuece un poco, y es que hemos convertido la crianza en un proyecto empresarial. Mira, totalmente. No está mal visto. Mira, nos hemos montado una empresa con unos objetivos, con unas necesidades, como una planificación. Total, decía Elia, ¿no? Ya no basta criar niños sanos, ¿no? O felices, sino autoestima, inteligencia emocional, creatividad, psicomotricidad fina, una relación saludable, políglotas, una relación saludable con las pantallas, que sí, que está muy bien, pero es verdad que se nos está olvidando lo que es criar. Y yo quería un poquito por poner, ¿no?, algo de relax a los padres y madres que nos están escuchando, y es que la crianza es una relación entre padres e hijos, no es una consecución de conductas y decisiones perfectas. Exacto, y de hecho, ayer charlando con Alicia para preparar un poco el tema, precisamente me hablaba de esto, a mí me voló un poco la cabeza con lo de pensar en la maternidad como una relación, porque es verdad que probablemente si yo me hago la pregunta, y yo aquí ya hago terapia con vosotros, que no nos escucha Venga, nadie. Es gratis. Adelante. Claro, hoy no nos cobra Alicia y no cobro yo. No estoy, o sea, si a lo que presto atención es a la relación, no lo estoy haciendo bien, porque todos esos elementos que yo estoy poniendo en la ecuación y todas esas exigencias que me hacen muchas veces ser una histérica, y lo digo así de claro, me hacen que lo más esencial, que es ese trato con ellas, lo esté haciendo de una forma absurda. O sea, estoy nerviosísima, les pido de más, se aturden, no saben a qué atender, y muchas veces me pregunto, Alicia, si nuestros padres y más nuestros abuelos se hicieron alguna vez todas estas preguntas que nos estamos haciendo ahora. Claro, para nada. De hecho, por poner un poquito de lo que decías tú ante este desasosiego, un poquito de tranquilidad, lo pongo con un ejemplo. Es decir, si yo grito en un momento dado a mi hija, no me convierte eso en una mala madre. Eso ni siquiera se lo planteaban, ¿no?, nuestras madres o nuestros padres. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, y cuando digo que esto es una relación o es un proceso, ¿no?, y no esas decisiones o conductas perfectas, me refiero a que si en algún momento, ¿no?, se nos va un poco y gritamos, ese crítico interior que tendemos a machacarnos, ¿no?, que es el peor castigo hacia nosotros mismos de ser mala madre, tenemos que ir un poquito deshaciéndolo. ¿Qué quiere decir? Que hay veces que la relación, y esto no lo digo yo, lo dice un destacado psicólogo, que es Eduard Tronick, dice, no es la ausencia de conflictos ni la perfección en la relación madre-hijo, ¿no?, o padre-hijo, para que tengan un desarrollo, ¿no?, digamos, saludable, sino reparar los desajustes que existen. Entonces, si yo grito a mi hija, yo puedo volver, mirarle a los ojos y decirle, perdona, te he gritado, voy a tratar de que no vuelva a ocurrir, pero eso no me convierte en mala madre. De hecho, ¿qué va a recordar mi hijo o mi hija? Va a recordar, en mi casa había días malos, pero se podía hablar de ello. Ah, amiga. Oye, Elia, déjame un momento, porque justo se ha parado una cuestión que yo estaba pensando que está sobrevolando estas primeras cuestiones de cómo ser perfecto. Que es, esto que has dicho tú de primero la grito, es el instinto, digamos, es dejarse llevar, y lo otro es la razón y el método de, bueno, pero hay que saber templarse, ¿no? ¿Qué proporción de instinto tiene uno que emplear en la crianza de los hijos y qué proporción de método y de conocimiento y de todas estas cosas que tanto nos agobian que decíais al principio? Bueno, pues la crianza es como un oficio, se aprende poco a poco. Hay veces que hay un instinto, porque lógicamente hacia algo que te moviliza, ¿no?, tu hijo, por ejemplo, Mateo, 6 años, le dices a las 9 de la noche, vete a la cama, ponte el pijama. Mateo no lo hace. Otra vez se lo dices menos amable, luego cuentas hasta 10 y luego a lo mejor también gritas y dices que te he dicho 20 veces que te pongas el pijama. Bien, pero esa parte la vamos a ir reconduciendo. Es decir, yo lo único que se pide a los padres, más que soluciones perfectas, es saber o hacer un poquito de introspección para saber qué es lo que te lleva a rebosar el límite, pero no estar examinados en cada conducta, porque como nos examinemos con una comparación, además en redes, por ejemplo, sociales, ¿no?, de familias editadas y perfectas, salimos perdiendo.
Sí, además te iba a decir justamente que esas publicaciones en redes que nos hablan, por ejemplo, lo que decías antes, ¿no? Del impacto que tiene en el cerebro un grito para un niño, y prácticamente parece que el día que se te ha ido la olla y efectivamente has gritado, estás ya generando un trauma de por vida. Yo por lo menos... esas publicaciones no pasan de forma inocua por mí y la culpa es inevitable. Y luego me dices tú que efectivamente si eso luego tiene una reparación inmediata no es para tanto, y sinceramente, Alicia, me das una alegría. Bueno, y fíjate, no lo digo yo como psicóloga, lo dice la ciencia en este caso, ¿no? Y lo comprobamos. Entonces yo creo que debemos también de tener un poquito de calma. Y también pasa una cosa, ha habido una diferencia. Antes criaba una tribu, las abuelas, los abuelos, claro, la tía abuela, la vecina, que sin culpa le podías dejar 4 horas a tu hijo y tranquilamente, ¿no? Y entonces ahora criamos en solitario, y a veces con el consumo de contenido que nos dicen 15 influencers con 30 investigaciones que tú tienes que filtrar, y esto para nosotros es un reto, porque antes había una figura que podía ser la pediatra que con certeza te decía algo, fuera erróneo o no, pero ahora tú tienes que filtrar eso. Entonces, hay veces que no nos damos espacio para descubrir qué padre y qué madre queremos ser, ¿no? Parece que nos lo tienen que dictar, y yo creo que tenemos que confiar un poquito más en nosotros, que hacer un poquito de intuición, y que hay ciertas cosas que van a valer de por vida. El afecto, la conexión, cierta presencia y límites, yo creo que es un cóctel perfecto en la crianza. Hay un concepto, Alicia Banderas, que a mí me encanta, que tú manejas, que es el de la adultización de los niños y la infantilización de los adultos. ¿Qué es eso exactamente? ¿Cómo se conjuga? Pues yo creo que hemos estirado un poquito el chicle, y entonces estamos viendo cómo, yo creo que hay un negocio. Un poco partiendo de la base de que ya no hay hitos que te hacen ser mayor. Antes era la accesibilidad de una vivienda, ahora es muy difícil. Antes era tener una familia, ahora decidimos que no. Entonces no hay ritos como externos. Entonces cada uno tiene que decidir cuándo ser adulto. Entonces, o decide no serlo nunca, que también conozco casos, la verdad. Efectivamente, porque también nos han vendido un nicho, que es que tú puedes llevar pantalones cortos, siendo padre, bailar al ritmo de cualquier música, y puedes ser un eterno adolescente, pero a veces perdemos sabiendo también poder disfrutar, ¿no? de ser mayor o de ser padre y de las cosas de la vida. Y seguir viviendo. También, sí. Y seguir viviendo. Pero a veces eso también nos deja en cierta negligencia, porque a veces también lo confundimos en ser amigos de nuestros hijos. Entonces esa eterna juventud, donde además es un nicho que la sociedad nos coloca, porque cuando tú te sales de algo, si la sociedad te lo coloca además como algo deseable. Es decir, puedes ir a los escape rooms, puedes tomar batidos a no sé qué edad, es decir, puedes jugar a videojuegos, esto es un negocio. Entonces es un negocio para seguir adultizando a los niños, hipersexualizándolos, que consuman rutinas de skincare desde muy pequeños, y puedes, infantilizar al adulto, porque también puedes seguir consumiendo muchas de las cosas que prometen, incluidas en esa eterna juventud, operaciones de estética, tratamientos. Entonces nos tienen como bastante entretenidos, y a lo mejor no buscamos ese propósito de futuro o esa red de apoyo que realmente es lo que nos puede hacer felices, y eso lo dicen los últimos estudios en Harvard. Eso es verdad, que las redes de apoyo que hablabas de que antes se criaba en comunidad, y yo creo que eso por muchas situaciones demográficas, sociológicas, está cambiando. Tenemos los niños más tarde, y los abuelos muchas veces o no hay abuelos, o no pueden hacerse cargo porque son más mayores de lo que eran antes, o gente que vive lejos de su ciudad de origen y no puede contar con ellos. Pero luego hay un temazo también que a mí me interesa mucho, que es la brecha que se ha generado entre todas estas teorías de crianza consciente, crianza respetuosa, en contraposición con la disciplina y la manera de educar que tenían nuestros padres y abuelos. De tal forma que yo estoy viendo, al menos en mi entorno, una generación de abuelos que se sienten a examen porque sus hijos les dejan a sus nietos con un manual de instrucciones que es absolutamente contrario a la forma en la que ellos lo hicieron entonces. Pongo ejemplos para quien no sepa de lo que hablo. Antes se podía dar dulce a los niños y no pasaba nada. Ahora hay muchos padres que son absolutamente rígidos con esta prohibición. Antes al niño, para que estuviera entretenido, se le ponía la tele. Ahora hay un montón de gente que es contraria a la exposición a pantallas, especialmente en más pequeños. Siendo que todas estas teorías tienen base científica,
a mí me parece complicadísimo esa exigencia que estamos haciéndole a los abuelos de eso, de criar a niños con manual de instrucciones. Que además es un tema muy veraniego, porque ahora coincide mucha gente exactamente en el lugar de vacaciones. Y tienen que convivir y es difícil. Conviven dos códigos de educación. Pues Elia, fíjate, estás diciendo algo importantísimo y que tiene un impacto en la vida de los niños en el sentido, lo voy a decir en positivo. Es decir, cuando los abuelos no son los principales cuidadores, que claro, es que ahora se están convirtiendo en esos principales cuidadores, ¿no? Pero cuando no lo son, que tú des fritos por la noche, que tú les dejes 2 horas de pantalla, que eso suma más y compensa más en una relación de afecto que se van a llevar de por vida, en una relación de refugio, de tribu que van a tener tus hijos, de experiencias, de una mochila cargada de intuición y de experiencia que tienen los abuelos. Eso va a sumar por todas las horas que puedan estar frente a las pantallas. Entonces, dejemos a veces a los abuelos actuar. Habrá cosas que podamos negociar con ellos, pero si van a estar con ellos unas horas, dejémosles hacer. No van a hacer más daño que el propio beneficio que van a hacer de querer a nuestros hijos. Elia, una última pregunta nos queda, que es la que tú tenías prevista como para resumirlo todo. Sí, ¿crees que al final nuestros hijos son esos los que nos van a juzgar luego cuando llegue el momento? ¿Y tú crees que ellos necesitan padres perfectos o padres suficientemente buenos, o nos estamos esforzando por algo que realmente no existe? Elia, te contesto con una pregunta, o bueno, a todas las personas que nos están escuchando. Que cierren los ojos, bueno, los que están conduciendo no, por supuesto, pero los del eclipse, que lo piensen luego. Que lo piensen después. Entonces, e imaginen cómo te gustaría que te recordaran los hijos. Cierren los ojos y durante unos segundos ¿cómo me describirían? Seguramente no como una madre perfecta, sino como una madre que me quiso, que me valoró, que me acompañó. Pero que lo piensen, no lo va a decir una psicóloga, que lo piense cada uno, porque cada uno es libre de ser la madre y el padre que desea ser. Madre mía, Alicia, yo me quedo con que creo que ahora mismo, si lo pienso, mis hijas dicen, mi madre tiene prisa. Así que me voy a quedar con esto para pensarlo con calma y a ver si consigo revertirlo, que con la pequeña igual llego a tiempo, con la mayor creo que no. Repiénsalo, bueno. Elia. También es una cosa que se te ha pegado de la radio, que siempre tenemos prisa, siempre todo tenemos el tiempo, pocos, siempre vamos con prisa. Minutos. Pero nos da tiempo siempre a despedir y a darle las gracias a nuestras invitadas, por ejemplo, a Alicia Banderas, que es psicóloga y divulgadora y escritora. Muchas gracias por haber estado hoy. Gracias a vosotros. Y a Elia Fernández, pues la esperamos la semana que viene, que siga disfrutando de esa vidorra que se está pegando en Vigo. Siempre. Y que siga poniéndonos la cabeza dada la vuelta para que repensemos las cosas que creíamos que eran de un modo y que tienen que ser de otro. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.